Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos un día más a este Campus FEDEMO con una sesión de tremendísima actualidad e importancia como es la profilaxis y la enfermedad de von Willebrand. Y tenemos hoy la suerte de contar con la doctora Maite Álvarez, con la doctora María Teresa Álvarez Román para acompañarnos. Si me vais a permitir, antes de dar la presentación a la doctora Álvarez, a la que todos conocéis, me vais a permitir brevemente enmarcar esta sesión. Sabéis que la enfermedad de von Willebrand es una coagulopatía muy prevalente y luego quizás la coagulopatía congénita más prevalente, pero es una coagulopatía en la que todavía socialmente no se encuentra bien conocida y hay que hacer una importante labor de difusión de la importancia de la enfermedad de von Willebrand y el tratamiento de la misma. La Federación Mundial de Hemofilia ha hecho ya hace un par de años lo que ellos han llamado un llamado a la acción. Nos han pedido a las entidades miembros de la Federación Mundial de Hemofilia que demos pasos decididos para hacer más conocida la enfermedad de von Willebrand y para que se trate mejor la enfermedad de von Willebrand. Y una de las maneras mejores creemos que es concienciar e informar a la sociedad, a las personas con von Willebrand y, por supuesto, a los médicos responsables de la profilaxis en la enfermedad de von Willebrand. Y para esta causa no tenemos a mejor invitada posible que la doctora María Teresa Álvarez Román, conocida por todos vosotros y muy querida por todos vosotros. Si me vais a permitir que dé pinceladas muy breves de la doctora Álvarez, a la que todos conocéis. La doctora Álvarez Román es licenciada en Medicina por la Universidad de Salamanca y doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, de la cual, además de ser doctora por la misma, es, si no me equivoco, colaborador docente clínico. Y actualmente es la jefa de sección de hemostasia del Hospital Universitario La Paz. Preside la Comisión Científica de la Fundación Victoria Eugenia, participa en el grupo PETNET, uno de los grupos colaborativos más importantes a nivel europeo. Es investigadora de una infinidad de ensayos clínicos, como ya he dicho, preside la Comisión Científica de la Fundación Victoria Eugenia, ha sido coordinadora de numerosos libros, artículos, entre ellos, por ejemplo, las recientes guías de tratamiento de la hemofilia de la Victoria Eugenia. Y bueno, sabéis que la doctora Álvarez es una auténtica referente nacional en el tratamiento de la hemofilia, de la enfermedad de von Willebrand, y también otras enfermedades que tenemos mucha relación con ellas, como puede ser la PTI. Como veis, es una auténtica mujer nacentista. Y bueno, esta proyección nacional de la doctora Álvarez es de todos conocida, pues si me vais a permitir que ponga en valor un poquito a España y a Madrid en este caso, en la proyección internacional que tiene la doctora Álvarez. Una proyección muy potente a nivel europeo y me vais a permitir que lo focalice en Latinoamérica, ¿no? En nuestros compañeros del otro lado del charco, compañeros, hermanos de hemofilia, compañeros de lengua, en los cuales pues, la doctora Álvarez tiene una auténtica relevancia muy notable y nos consta a todos nosotros que tiene además un especial cariño por los compañeros latinoamericanos. Sin más, Maite, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tu disposición y muchísimas gracias por ayudarnos a cumplir con este llamado a la acción de intentar concienciar a la sociedad sobre la enfermedad de von Willebrand. Tuya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por la presentación. Y bueno, gracias a FEDEMO por haberme invitado, ¿no?, a estar hoy aquí con vosotros. Además, en un tema, como decía Daniel, bueno, pues muy interesante, muy en boga ahora mismo y yo creo una oportunidad para los pacientes con enfermedad de von Willebrand que haya tanto foco ahora en hacer profilaxis en los pacientes con enfermedad de von Willebrand que lo necesitan. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Cuando bueno, pues, Lourdes y el grupo, bueno, pues todo el equipo de FEDEMO me pidió hablar de la profilaxis de Willebrand, pues dije, bueno, pues lo más interesante sería saber que todos conozcamos los tipos de profilaxis que podemos hacer en esta enfermedad. Si está justificada hacer la profilaxis en la enfermedad de von Willebrand, qué evidencia científica hay detrás, qué pacientes se pueden beneficiar de esta profilaxis, cómo debemos de hacerlo y mostraros un poquito cómo la hacemos en nuestro hospital, en el Hospital Universitario La Paz.
Tenemos diferentes tipos de profilaxis en la enfermedad de von Willebrand, profilaxis a corto plazo, que es la que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo y recientemente, bueno, pues en nuestro grupo junto con otros hospitales de España publicábamos pues la profilaxis que tenemos, la experiencia que teníamos en profilaxis a corto plazo para cirugías con un concentrado de factor 8 rico en Willebrand como es el FANDI. Por lo tanto, la profilaxis a corto plazo es una cosa estandarizada, es para prevenir o controlar el sangrado excesivo antes de una cirugía, de un parto, de una menstruación, de una extracción dental, y eso lo tenemos muy interiorizado tanto los hematólogos como los pacientes desde hace muchos años. Ahora estamos hablando y vamos a hablar hoy de otro tipo de profilaxis, es la profilaxis a largo plazo, aquella que recibe el paciente, bueno, pues con concentrados de factor 8 rico en Willebrand, al menos una vez por semana para disminuir o prevenir disminuir la gravedad del sangrado, manteniendo esas infusiones de una vez a la semana al menos 45 semanas al año. Esta definición, bueno, pues fue hecha en el 2008 por Eric Ventor y bueno, pues fundamentalmente se aplica a pacientes con fenotipo de sangrado grave, fundamentalmente pacientes con sangrado menstrual abundante, angiodisplasia, hemartrosis y epistasis incontroladas. Este artículo publicado muy recientemente, que publicaba el doctor Miesbach y el doctor Ventor, trataba de, bueno, pues como veis en el título, pues ver por qué no podemos trasladar el éxito de la profilaxis que hemos tenido en la hemofilia a los pacientes con enfermedad de von Willebrand. Es verdad que los pacientes con enfermedad de von Willebrand son típicamente tratados a demanda con profilaxis a corto plazo antes de una cirugía, pero si no, los tenemos tratados a demanda, a diferencia del paciente con hemofilia que se ha tratado, bueno, pues desde etapas muy tempranas con una profilaxis a largo plazo, y sabéis que se contempla como el estándar care para el paciente con hemofilia, y bueno, pues todos conocemos el éxito que hemos tenido, que se ha tenido con este abordaje terapéutico en la prevención del sangrado articular y la prevención de la artropatía. En el mismo artículo ellos bueno, pues establecían las diferencias y similitudes entre la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia. Decían, bueno, pues la enfermedad de von Willebrand, sabéis, es una patología mucho más frecuente que la hemofilia. El tipo de herencia también es diferente. En el caso de la enfermedad de von Willebrand es autosómica. Y en el caso de la hemofilia es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Fijaos que el porcentaje de pacientes infradiagnosticados o no diagnosticados es muchísimo mayor en la enfermedad de von Willebrand que en la hemofilia, o sea, hay más infradiagnóstico. Y otra diferencia también importante que puede condicionar este diferente abordaje terapéutico es que pacientes con enfermedad de von Willebrand graves son muy poquitos. La mayoría de los pacientes diagnosticados de enfermedad de von Willebrand son tipo 1 y por lo tanto formas leves de la enfermedad en líneas generales, y sin embargo en la hemofilia la mayoría de los pacientes tienen formas graves de la enfermedad. Esto podría condicionar la mayor implantación de la profilaxis en la hemofilia respecto a la enfermedad de von Willebrand. También el tipo de sangrado es completamente diferente. Nosotros cuando vienen bueno, pues a nuestros estudiantes o los residentes siempre decimos hay que diferenciar sangrado mucocutáneo, eso va a ser una patología de la hemostasia primaria, hay que sospechar de una trombocitopenia, una trombocitopatía, un Willebrand, y sangrados en articulaciones y músculos, eso es un déficit factorial, entre ellos el más frecuente, uno de los más frecuentes y graves, la hemofilia. Esto va a hacer estas diferencias entre una y otra, va a hacer posiblemente esta baja implantación de la profilaxis en los pacientes con enfermedad de von Willebrand. Fijaos que solamente menos del 10% de los pacientes con enfermedad de von Willebrand están bajo un tratamiento profiláctico respecto al 45% de los pacientes con hemofilia que están en profilaxis. También hay diferencias en cuanto al producto terapéutico que estamos utilizando para la profilaxis en el paciente con Willebrand. Actualmente estamos utilizando derivados aplasmáticos y en hemofilia fundamentalmente estamos en la mayoría de los pacientes utilizando productos recombinantes.
También la indicación, decíamos en el Willebrand, hacemos profilaxis generalmente en formas graves de la enfermedad, que son las menos frecuentes, que son el tipo 3, y sin embargo en la hemofilia cada vez se va ampliando más el número de pacientes que se pueden beneficiar de esa profilaxis. Se hace profilaxis, están recomendados por las guías, bueno, pues tanto los pacientes con hemofilia grave como pacientes con hemofilia con fenotipo grave, aunque tengan niveles plasmáticos que podrían ser considerados como moderados o leves. Pero fijaos qué similitudes hay a la hora de ver los beneficios de la profilaxis en estas dos patologías. En todos los pacientes, tanto en los pacientes con enfermedad de von Willebrand que están en profilaxis como los pacientes con enfermedad con hemofilia que están en profilaxis, tienen los mismos beneficios. Un descenso importante del número de sangrados, una mejora en la calidad de vida, una mejora en el estado de salud articular en aquellos pacientes también con Willebrand que se inicia la profilaxis por hemartrosis de repetición y una mayor integración en su vida escolar o laboral. Entonces, bueno, pues estos autores, bueno, pues muy conocidos seguramente por todos vosotros, se preguntan por qué la profilaxis en hemofilia sí y no en von Willebrand sí, bueno, pues los beneficios son semejantes. Y además, bueno, pues dan datos, ¿no? Tenemos datos de si estaría justificada una profilaxis a largo plazo en el paciente con Willebrand. Bueno, pues fijaos que hasta el 50% de los pacientes con Willebrand tipo 3 y un 10% de aquellos que tienen tipo 1 o tipo 2 van a tener hemartrosis de repetición. Y de las mujeres que consultan por menorragia en ginecología, alrededor de un 10 o un 20% de ellas tienen enfermedad de von Willebrand. Y esto, bueno, pues es muy importante para concienciar a bueno, pues a estas especialidades de que piensen en la patología y que posiblemente bueno, pues una profilaxis en estas pacientes pueda ayudar a mejorar su calidad de vida. Y fijaos, los primeros, ya hay reportes de profilaxis en enfermedad de von Willebrand. Afortunadamente ya lo estamos haciendo en los centros. Bueno, pues este es el primero de los primeros estudios, de los primeros trabajos de profilaxis en enfermedad de von Willebrand. Bueno, pues fue presentado por el grupo sueco. Siempre son muy pioneros en la profilaxis, tanto en hemofilia como en Willebrand, como podéis ver. Y ellos, bueno, pues el doctor Erich Bentor y la doctora Pia Petrini publican en el 2005 la primera experiencia en una cohorte de pacientes, de 35 pacientes tratados con profilaxis, y ven cómo se reduce, y lo veis ahí en la imagen de la derecha, cómo se reduce el número de episodios hemorrágicos desde cuando se compara el año previo a iniciar la profilaxis y durante la profilaxis. Y además, si la profilaxis era por hemartrosis, al igual que ocurre en los pacientes con hemofilia, los resultados fueron mejores si la profilaxis se iniciaba antes de los 5 años. Años más tarde, en el 2012, bueno, pues se publica la primera experiencia del grupo de profilaxis de enfermedad de von Willebrand, en el que, bueno, pues tuve la suerte de participar, y nuestro centro incluyó pacientes, como veis en el artículo. Fue un estudio retrospectivo que incluyó 60 pacientes con enfermedad de von Willebrand, la mayoría de ellos tipo 3, con una mediana de profilaxis de 2 años, y las indicaciones pues eran las que os he mencionado anteriormente. Bueno, pues, y las que suelen tener los pacientes que tenemos en profilaxis. Bueno, pues epistas incoercibles, sangrados gastrointestinales por angiodisplasias, sangrados articulares y las menorragias en las mujeres en edad fértil. Fijaos cómo se benefician todas estas indicaciones, todos estos pacientes con estas indicaciones de la profilaxis, pero los que más se benefician y donde se produce un porcentaje mayor de reducción de los episodios hemorrágicos es en los pacientes que entran en profilaxis por sangrado articular. También se benefician mucho las pacientes con menorragias, en las cuales el descenso del número de sangrados es muy importante, como veis aquí,
antes de iniciar la profilaxis pues a 12 sangrados y después bajan a 4 sangrados importantes. Y el grupo que menos se beneficia es el grupo que tiene sangrado digestivo debido a las angiodisplasias. Y luego explicaremos un poquito cómo mejorar el abordaje terapéutico en este grupo de pacientes, que suelen ser pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 2. Otra experiencia publicada pues 2 o 3 años más tarde por el Grupo Internacional de Profilaxis es esta que veis aquí, en la cual bueno, pues, se observa ya con mayor número de pacientes, 80 pacientes, cómo se reduce el número de episodios hemorrágicos en todas estas indicaciones: epístasis, sangrados gastrointestinales, sangrados articulares y menorragias. Y también demuestran que esto se produce independientemente del tipo de enfermedad, del tipo de enfermedad von Willebrand que tenga el paciente. Este artículo, que es una revisión sistemática de la literatura, si no lo habéis leído, bueno, pues os lo recomiendo porque sintetiza bueno, pues, todos los trabajos que hay publicados de profilaxis en enfermedad von Willebrand, todos los trabajos en los que se ha basado la recomendación actual de las guías de enfermedad de von Willebrand de administrar profilaxis a largo plazo en un subgrupo de pacientes con enfermedad de von Willebrand. Ellos bueno, pues, recogen 12 estudios de 21 publicaciones. Uno de ellos es el estudio ProWill, que presentaré en más profundidad porque es un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, y luego bueno, pues, recogen los datos de 5 estudios retrospectivos, algunos de ellos retrospectivos, de registros, estudios observacionales, en los que en 5 de ellos sí que hacen una comparativa, bueno, pues hacen una comparación directa, explícita de los datos de sangrado antes y después de la profilaxis, y en 8 que recogen los pacientes que se han incluido y no hacen esa comparativa tan explícita, pero que también nos dan mucha información. Me voy a detener, como os decía, bueno, pues en el único estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntrico que tenemos para demostrar que la profilaxis en la enfermedad de von Willebrand es superior al tratamiento a demanda. Es el estudio ProWill, que fue publicado por Flora Peyvandi en el 2019 y cuyo objetivo era evaluar si la profilaxis secundaria a largo plazo en enfermedad de von Willebrand con alfanate o con Fandi era efectiva en la prevención de los episodios de sangrado espontáneos, en la prevención de los sangrados espontáneos en pacientes con enfermedad de von Willebrand grave que no respondían a desmopresina en comparación con otro grupo que recibía tratamiento a demanda. El diseño del estudio eran bueno, pues 12 meses de seguimientos del paciente, como os digo, es internacional, multicéntrico, en fase 3, y los pacientes fueron incluidos en el estudio entre octubre del 2006 a agosto del 2016. Se incluyeron bueno, pues 13 centros de tratamiento en Italia, en Alemania y en España. Los criterios de inclusión bueno, pues eran pacientes de más de 6 años de edad con enfermedad de von Willebrand grave que no respondían a desmopresina, que habían tenido más de 5 sangrados en los 12 meses previos a entrar al estudio, más de 3 hemartrosis en la misma articulación, es decir, una articulación diana, más de 2 sangrados gastrointestinales bueno, sin causa explicada o asociados a una angiodisplasia, y que todos estos episodios hemorrágicos habían requerido tratamiento con concentrados de factor von Willebrand. Los criterios de exclusión se excluyeron a los pacientes con aloanticuerpos contra el factor 8 o el factor von Willebrand, pacientes con Willebrand adquirido, pacientes que tuvieran procedimientos, cirugías selectivas en los 3 meses siguientes, pacientes con cirrosis avanzada, bueno, pues, o pacientes que tuvieran enfermedades autoinmunes como trombocitopenia o anemia autoinmune. Este fue el diseño del estudio. Bueno, los pacientes afirmaban el consentimiento informado y bueno, pues se comprobaba durante 10 días de un periodo de washout en el cual no recibían ningún tratamiento con concentrado de factor von Willebrand. Bueno, pues se comprobaba si cumplían los criterios de inclusión y ninguno de exclusión, y cuando tenía
tenía un nuevo sangrado, se trataba y cuando paraba el sangrado era aleatorizado el paciente para recibir tratamiento a demanda o tratamiento profiláctico con un seguimiento de 12 meses para ver el número de sangrados articulares, el número de sangrados en general. Como veis, bueno, se incluyeron pacientes de todos los tipos, tipo 1, tipo 2, 2A, 2B, 2M y 3. Y al final completaron el estudio, bueno, pues 7 pacientes en el grupo de demanda y 5 pacientes en el grupo de profilaxis. El número de episodios hemorrágicos fue significativamente menor, como era de esperar, en la profilaxis versus el grupo que estaba en tratamiento a demanda. Y no hubo ninguna alerta de eventos adversos graves, excepto un paciente que tuvo un episodio de hipertensión arterial grave, no reportado con el tratamiento que se estaba administrando. No hubo ningún evento tromboembólico. Por lo tanto, las conclusiones del estudio es que el uso profiláctico de estos concentrados, concretamente el alfanate y el FANDI, parece estar asociado con un menor riesgo de frecuencia de episodios hemorrágicos en pacientes con enfermedad de von Willebrand grave. A pesar del bajo número de pacientes, bueno, pues sí que, y de que eran pacientes muy heterogéneos, bueno, pues es el primer estudio aleatorizado que, bueno, pues soporta la eficacia de la profilaxis a largo plazo en el paciente con enfermedad de von Willebrand. Sí que hacen hincapié en lo mismo que otros estudios, necesitamos más datos para el paciente con sangrado, con enfermedad de von Willebrand, con sangrado digestivo por angiodisplasias y bueno, pues necesitamos bueno, pues más estudios prospectivos con pacientes en profilaxis para demostrar o confirmar estos resultados. Ahora os voy a presentar algún estudio bueno, pues, que está publicado con diferentes productos, con diferentes concentrados que estamos utilizando también para profilaxis, como va a ser este estudio que bueno, pues, utilizaba los pacientes que recibían profilaxis, la recibían con Vilate. Es un estudio prospectivo para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de Vilate. Se incluyen 19 pacientes, incluidos 6 niños. Fueron tratados profilácticamente durante más de 3 meses, bueno, pues con un rango de 14,8, o sea, había pacientes hasta 46 meses, con una dosis media de alrededor de 30 unidades kilo y una mediana de infusiones a la semana de alrededor de 2. El número de episodios hemorrágicos descendió de 4,5 a 1,4 y la tolerancia del producto, bueno, pues fue muy buena y no hubo eventos adversos reseñables. Recordaros que el Vilate tiene una concentración 1,1 de factor 8 von Willebrand y tiene un perfil de farmacocinética semejante entre el factor von Willebrand y el factor 8 y esto hace que se acumule menos cantidad de factor 8 cuando se hace profilaxis más intensivas, por ejemplo, en cirugías. Otro estudio que demuestra bueno, pues estos buenos datos de profilaxis es este realizado con otro producto que es el Vocento, que tiene un ratio entre factor von Willebrand y factor 8 de 2,4 y veis cómo se reducía el número de sangrados mayores en aquellos pacientes que recibían profilaxis. El número de sangrados mayores era de 3,3 frente a este grupo de pacientes cuando había estado en profilaxis que tenía un porcentaje de pacientes que tenían sangrados mayores de un 27%. Por lo tanto, el porcentaje de pacientes que tenían sangrados mayores se redujo de un 27 a un 3%. Y en algunas indicaciones, como el sangrado articular, la reducción de el número de episodios hemorrágicos cuando los pacientes estaban tratados a demanda fue de 11% cuando estaban tratados a demanda y 3,3% cuando estaban tratados de forma profiláctica. También hay pacientes tratados en profilaxis con otro factor, otro concentrado de factor von Willebrand puro, que es el Vilfactin, con muy poca cantidad de factor 8.
bueno, pues en el estudio pivotal, que dio un estudio prospectivo con 50 pacientes que dio la autorización, al producto, se recogieron 4 pacientes que estaban tratados en profilaxis con muy buenos resultados. Como veis, en los pacientes que tenían datos del número de episodios hemorrágicos en el año previo, bueno, pues se reducían desde más de 10 hasta 0, pues de 10 a 3 episodios hemorrágicos cuando estaban recibiendo profilaxis. Con toda esta evidencia, bueno, pues a las guías bueno, pues de AS, de ISTH, de la National Hemophilia Foundation y de la World Federation, pues recomendaban en el 2021 por primera vez la profilaxis a largo plazo, profilaxis secundaria a largo plazo en los pacientes con enfermedad de von Willebrand. Y bueno, pues se sugiere para pacientes con antecedentes de hemorragias graves y hemorragias frecuentes. Es verdad que hay pocos datos, los datos son limitados en este área, son los que os he mostrado anteriormente, y no existe una definición clara a qué pacientes debemos con enfermedad de von Willebrand debemos considerar aptos para realizar la profilaxis. ¿Qué es lo que estamos haciendo en práctica clínica habitual? Bueno, pues ha mejorado porque os mostraba datos del 2022 y decíamos, bueno, como un 10% ahora mismo de los pacientes con enfermedad de von Willebrand están en profilaxis. Y fijaos, en comparación con los datos que nos mostraban bueno, pues el comité de profilaxis para enfermedad de von Willebrand en el 2006. Bueno, pues en la encuesta que se hizo para ver cómo se estaba a diferentes hospitales para ver cómo era el abordaje terapéutico de los pacientes con enfermedad de von Willebrand en Europa y en Estados Unidos, bueno, pues se veía que solamente el 1,6% de los pacientes con enfermedad de von Willebrand recibía profilaxis. Y además, la mayoría de ellos, el 74%, eran pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 3. Una cosa muy buena y de la que nos debemos de sentir orgullosos es que, bueno, en Europa había una amplia implantación de la profilaxis, alrededor de un 28%, 28,7%, y mucho más que en Estados Unidos, que tenían solamente que hacían profilaxis solamente en un 12% de sus pacientes con enfermedad de von Willebrand, y que además también bueno, pues había pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 1 con menorragias importantes o enfermedad tipo 2 con angiodisplasia que estaban en profilaxis. Una vez más, los pacientes que se iniciaba la profilaxis eran pacientes con hemartrosis de repetición, un 40%, epístasis o gingivorragias que anemicen al paciente, un 23%, angiodisplasia, hemorragia gastrointestinal, 14%, y menorragia, un 5%. ¿Qué cuestiones nos quedarían pendientes? Bueno, pues en la actualidad existen algunos ensayos clínicos que evalúan los beneficios a largo plazo de la profilaxis con enfermedad de von Willebrand, pero no tenemos un consenso sobre el uso óptimo de la misma, ni se ha evaluado el coste-beneficio en una profilaxis a largo plazo. No tenemos pautas establecidas. Hay una necesidad de ofrecer una atención integral a largo plazo a los pacientes con enfermedad de von Willebrand, no solamente en esa profilaxis a largo plazo. Y puede surgir la duda de si bueno, pues la administración continuada de estos concentrados de factor von Willebrand podrían incrementar el riesgo de trombosis. Se ha demostrado que no la incrementan, que al administrarle 3 veces a la semana y dejar bueno, pues ese espacio de descanso, no se produce acumulación de factor 8, y más con los nuevos productos que tenemos que tienen la misma eliminación de factor von Willebrand que de factor 8 o que incluso son con Willebrand puro. ¿Cómo tratar a estos pacientes? ¿Cómo empezar la profilaxis en estos pacientes? Bueno, pues lo único que está publicado es este trabajo en el cual, bueno, ellos proponen hacer una profilaxis escalada, ¿no? Empezar con una dosis de 50, por ejemplo, en el sangrado, bueno, pues en
los sangrados articulares, por ejemplo, y en los sangrados gastrointestinales, pues empezar con una dosis de 50 unidades kilo una vez a la semana y luego ir viendo bueno, pues, cómo va el paciente, si mejoran esos episodios hemorrágicos o si siguen produciendo, e ir escalando la dosis a 2 veces por semana o 3 veces por semana. En las amenorragias, pues también un seguimiento estrecho de las pacientes y concretamente con el PVAC score que utilizamos en los hospitales, ir viendo bueno, pues si necesitan, en el caso de las menorragias, pues 1 día, 2 días o 3 días o los 3 días de la regla. Y lo mismo con la epístasis, dependiendo del paciente si necesita más taponamiento, si se anemiza, etcétera. En líneas generales, bueno, parece bien establecido que en hematrosis recurrente deberíamos poner una profilaxis entre 40 y 60 unidades kilo 2-3 veces a la semana, en sangrados mucocutáneos de 40 a 60 unidades kilo de 3 a 4 veces a la semana. ¿Qué otras cosas hay ahora en los pacientes con enfermedad de von Willebrand en el futuro que nos pueden facilitar en algún paciente la profilaxis? Bueno, pues se está empezando a utilizar el Enlibra, el emicizumab. Bueno, pues se ha reportado este caso del grupo de Steven Pipe, bueno, pues en un paciente pediátrico con una enfermedad de von Willebrand tipo 3 y a los anticuerpos, y hay en marcha, bueno, pues ensayos clínicos también con el Libra para los pacientes con enfermedad de von Willebrand, todavía en fases muy iniciales del desarrollo. Bueno, los beneficios de la profilaxis en la enfermedad de von Willebrand sería una reducción de los episodios hemorrágicos, una reducción de la artropatía si lo que tiene el paciente son hemartrosis de repetición, una mejor calidad de vida, menos visitas al hospital, menos costes, además un tratamiento más coste efectivo a largo plazo, mayores niveles de actividad, mayor tolerancia a la actividad física y bueno, pues menos pérdida de días de colegio o de días de trabajo. Las barreras, bueno, el paciente con enfermedad de von Willebrand no tiene tan interiorizado los beneficios de la profilaxis, a veces es difícil de convencerlos. A veces la adherencia cuando entran en profilaxis no es buena y enseguida lo dejan. También es un paciente que no tiene, bueno, pues nunca se le ha enseñado pues, a autoinfundirse, ¿no? Y eso puede ser un problema y, bueno, pues necesitaríamos, bueno, pues más, bueno, pues información acerca de los también de los facultativos que tratamos a estos pacientes, como de los pacientes acerca de los beneficios que pueden proporcionar la profilaxis en enfermedad de von Willebrand. Quizá unos a lo mejor funciona muy bien de unos pacientes a otros, ¿no? que muestren la mejora en la calidad de vida al entrar en profilaxis. Y ya para finalizar, bueno, pues quería mostraros bueno, pues, la experiencia de nuestro centro. Sabéis que el Hospital Universitario La Paz es el centro de referencia nacional para el diagnóstico y tratamiento de coagulopatías congénitas, pero que solo en Madrid tenemos una población de referencia de 820.000 personas, con lo cual solo de Madrid atendemos a más de 1.200 pacientes con enfermedad de von Willebrand al año y bueno, pues a algún otro paciente de otras comunidades autónomas o incluso de otros países bueno, pues, que vienen a residir a Madrid o que vienen al centro para realizar algún procedimiento. Tenemos experiencia, como os decía, en profilaxis, pues ya bueno, pues en el 2006 participábamos en los grupos internacionales, participaban los datos, hemos bueno, pues mostrado los datos de nuestros pacientes que han contribuido, pues bueno, quizá con un granito de arena a que luego las recomendaciones actuales, bueno, pues se recomienda la profilaxis, ¿no? Quizá esos buenos datos en los pacientes que llevan en nuestro centro con enfermedad de von Willebrand ya muchos años en profilaxis. Como veis, ahora mismo con profilaxis activa tenemos 10 pacientes, pues con todas, bueno, pues con todo, bueno, pues con Willebrand tipo 3, es verdad que los que más son Willebrand tipo 3 y Willebrand tipo 2, pero también algún paciente con Willebrand tipo 1 o incluso un paciente con lo que llamamos, bueno, pues a niveles de molécula en límite bajo y que nos hizo un hematoma subdural tras un traumatismo craneoencefálico. Bueno, pues las indicaciones son pues hemartrosis de repetición, menorragias graves,
angiodisplasia, tenemos 2 pacientes con sangrados digestivos y angiodisplasia que están muy bien, o pacientes con anemización importante solamente por gingivorragias. Y luego otro tipo de paciente que está apareciendo, enfermedad de von Willebrand, que bueno, pues en edad media o avanzada de la vida, que tiene otros factores de riesgo cardiovascular y que tenemos que antiagregar o anticoagular, y lo podemos hacer de forma segura gracias a una profilaxis a largo plazo. Nada, 2 cuestiones de 2 puntuales pues, de las angiodisplasias y, bueno, y de la enfermedad de von Willebrand en la mujer. Hemos dicho durante toda la presentación, en los pacientes con angiodisplasia parece que no van completamente bien solamente con el tratamiento con concentrados de factor von Willebrand, sino que necesitan algo más. Es verdad que necesitan algo más. Nosotros la experiencia que tenemos es que no suele ser suficiente con esta profilaxis con factor von Willebrand, sino que tenemos que asociar algún antiangiogénico, bueno, pues dosis altas de estatinas, talidomida, lenalidomida, tamoxifeno, bueno, pues el pazotinib ahora estamos utilizando, y bueno, pues tenemos una evolución favorable de los sangrados, pues bueno, pues alguna reducción importante. Lo primero en estos pacientes es ver si tiene esa angiodisplasia que se pueda beneficiar de un antiangiogénico, justo con el concentrado con el concentrado de factor von Willebrand que estamos administrando, ¿no? Y creo que puede ser la clave que mejore los datos que os he presentado antes bueno, pues de que no son tan buenos datos como en otras indicaciones como pueden ser las hematrosis de repetición. Y 2 minutos para las mujeres con Willebrand, que bueno, pues quizá yo creo que es uno de los pacientes que más sufre con la enfermedad, ¿no? La mujer, bueno, pues desde los 11, 12 años va a tener menorragias, y la mujer con Willebrand, la verdad es que sufre durante todo su periodo fértil, bueno, pues porque no solamente por las menorragias, sino porque sabéis que ya se ha demostrado que las mujeres con enfermedad de von Willebrand tienen más frecuentemente otras patologías como folículos hemorrágicos, otras patologías ginecológicas como endometriosis, y bueno, la verdad es que el control y el abordaje terapéutico de estas pacientes desde que son adolescentes, para mí es fundamental, bueno, pues para conservar, bueno, pues para alcanzar que tengan una buena calidad de vida y para conservar, por ejemplo, el deseo genésico, ¿no? Que cuando llegue el momento pueda tener hijos, y que hayamos hecho un tratamiento integral y multidisciplinar con los ginecólogos para que, bueno, pues para que tenga el mejor abordaje terapéutico. Y esto es por lo que ponía esta indicación en concreto. Al igual que la angiodisplasia, no es solo con los concentrados de factor von Willebrand, aquí tenemos que poner algo más. Tenemos que poner una terapia hormonal en la mayor parte de nuestras pacientes, y para esto necesitamos, bueno, pues el asesoramiento y trabajar conjuntamente con los ginecólogos, ¿no? Bueno, pues y dependiendo del deseo de la edad de la paciente, de si tiene el deseo de fertilidad o no, pues nosotros junto con los ginecólogos pondremos el mejor abordaje terapéutico en estas pacientes. Y ya para concluir, bueno, pues las guías internacionales recomiendan la profilaxis en pacientes con enfermedad de von Willebrand con formas graves de la enfermedad. En los estudios publicados se muestra una reducción importante de los episodios hemorrágicos en los pacientes tratados en profilaxis frente a los que están tratados a demanda. La evidencia científica va aumentando, pero el bajo número de pacientes con formas graves hace que sea difícil realizar ensayos clínicos con suficiente número de pacientes. No hay recomendaciones claras en cuanto a las indicaciones, aunque las más frecuentes son las que os he mencionado hoy esta tarde: hematrosis de repetición, menorragias, hemorragias digestivas por angiodisplasia y epístasis de repetición. No hay estudios de farmacocinética realizados en este contexto ni recomendaciones en las pautas de administración. Y las escalas de sangrado sí que nos podrían ser útiles para evaluar el fenotipo hemorrágico e individualizar el tratamiento.
Y nada más, bueno, agradeceros sobre todo a los que estáis ahí, ¿no? Y bueno, pues tanto a la gente de aquí, de España, como a la gente de Latinoamérica, si se ha conectado. Hola, buenas, Maite. Bueno, buenas, otra vez. Muy buenas. Nada, la verdad que ha sido fabulosa la intervención, pues de una calidad técnica, pues como estamos acostumbrados, ¿no? Tengo problemas de conexión, por lo tanto voy a empezar Ujú. sin cámara. No sé qué pasa, que me está fallando la pantalla, pero creo que me veis, ¿verdad? O sea, te oímos, ¿Me Dani, oís? ahora Bueno, te vemos. vale, bueno, voy a intentar, aunque sea oyéndome. Lo que te decía, Maite, que muchísimas gracias, además ha sido de una calidad total en un asunto muy importante. Ya has dicho un par de cosillas que a mí pues me siento, no sé si compelido de más, como tratar de explicar a la población con von Willebrand los beneficios que tiene el tratamiento profiláctico, ¿no? Quizás no hemos hecho esa labor de concienciar a las personas que en algunos casos, cuando su clínico se lo recomiende, es interesante que esté en profilaxis, y también esa labor de aprender en la venopunción, igual que las personas con hemofilia. Hemos hecho un foco muy importante en enseñar, en apoyar a que la gente haga venopunción. No hemos hecho esa labor todavía en la enfermedad de von Willebrand. Pero bueno, paso a las preguntas, que es para lo que hemos hecho la sesión, para responder muchas preguntas. Hay varias preguntas que tienen que ver sobre tratamiento, y voy a empezar primero con un aspecto que me preocupa airosamente mucho, como es la retirada de la desmopresina intranasal, una retirada que tiene que ver pues, con motivos de fabricación, de elaboración, que sabéis que llevamos tiempo detrás de ello, y nos preguntan si hay algún sustitutivo actualmente posible para las personas que actualmente usaban desmopresina intranasal. No, la verdad es que de momento no hay nada, y nosotros la verdad es que no la utilizábamos mucho, no nos gusta mucho, y en el centro no la utilizábamos mucho porque la absorción es más errática, pero es verdad que hay muchos pacientes que la utilizan y que, bueno, pues ha sido, no, de momento no hay ningún sustitutivo más que la desmopresina intravenosa, claro. Pero nosotros en el centro como que no la utilizábamos mucho. Preferimos la intravenosa, que sabes mejor la absorción, y utilizábamos más la intravenosa, y no teníamos muchos pacientes con la intranasal. Sí, se hizo a nivel europeo una encuesta sobre uso y consumo de desmopresina intranasal, y lo que has comentado, pues se veía que había una variabilidad muy fuerte entre países y entre centros, pero sobre todo entre países muy consumidores de desmopresina y países mucho menos consumidores. Si no me equivoco, Italia destacando como un gran consumidor de desmopresina también por motivos históricos, ¿no? También otra persona pregunta sobre, voy a decir el nombre comercial porque realmente es como todos lo conocemos, ¿no? El famoso Spongostan Film, que también se encuentra en falta por un motivo. Si también os ha supuesto a vosotros una dificultad en vuestro manejo del día a día, y si tenéis algún sustitutivo para el Spongostan. Claro, nosotros sí que en el hospital la utilizamos con más de trombina, pero luego es verdad que en la farmacia hospitalaria no, en la farmacia de la calle no hay, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que recomendamos a los pacientes es el taponamiento con anchafibrin, que va también súper bien, ¿no? Y que nosotros incluso con epistasis de estas, bueno, pues importantes, con anemización del paciente, o sea, epistasis muy importantes, incluso en taponamientos posteriores, a veces los otorrinos se prefieren la gasa empapada en anchafibrin para hacer el taponamiento. Otras preguntas que voy a unirlas van sobre todo vinculadas con el futuro del tratamiento en la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Y Ujú. quizás con la comparación con ese hermano mayor, como es la hemofilia A y hemofilia B, en la que ha habido, pues como bien sabemos, pues en muy pocos años un avance terapéutico muy fuerte, hablando de tratamientos subcutáneos, tratamientos de vida media prolongada, terapia génica. Mientras que actualmente disponible en nuestro mercado nos encontramos con productos como son los plasma derivados ricos en bilirrubina para el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand. Si os podéis contar, aunque sea como Sí. pinceladas, el futuro de la terapéutica en la enfermedad de von Willebrand.
Mm. Yo creo que tenemos ahora tratamientos muy buenos, ¿no? Para la enfermedad de von Willebrand y tratamientos que llevan muchos años, ¿no? Con lo cual podemos estar tranquilos en cuanto a seguridad, en cuanto a eficacia, ¿no? Bueno, pues tenemos buenos tratamientos para el paciente con enfermedad de von Willebrand. ¿Qué viene en el futuro? Bueno, pues posiblemente tendremos disponible el recombinante, bueno, con unas mejoras en cuanto a mayor vida media, mayor, bueno, pues unos múltiplos de alto peso molecular, a lo mejor más semejantes a al factor von Willebrand nativo, ¿no? Lo demás, bueno, pues ese ensayo que os he mostrado, que posiblemente el en Libra, pues en unos años habrá tratamientos sustitutivos, tratamientos no sustitutivos subcutáneos como el en Libra, bueno, pues está ahí en fase de desarrollo, ¿no? En fases muy incipientes de desarrollo. Y luego la terapia génica está muy incipiente, solamente en modelos animales, muy incipiente y con todavía muy pocos proyectos y muy pocos resultados, ¿no? A diferencia de la hemofilia. Pero bueno, yo creo que es verdad que no hay una investigación tan amplia como en la hemofilia, pero el paciente con enfermedad de von Willebrand ahora mismo tiene muy buenos productos, productos muy seguros para hacer cirugías, productos seguros para hacer una profilaxis a largo plazo y bueno, también con mucho tiempo de trayectoria para ver la seguridad, ¿no? Creo que esto que acabas de comentar, Maite, es tremendamente importante transmitirlo, ¿no? Como lo que tenemos son productos eficaces, seguros, muy probados y creo que dentro de esa labor, ¿no? De balancear el balance beneficio-riesgo de la profilaxis, que no sean los productos actualmente existentes lo que en ningún caso puedan desbalancear la decisión de un paciente de no ser adherente o de no encontrarse enrolado en un régimen de profilaxis cuando así se ha indicado en esa labor, como bien sabemos, consensuado entre médico y paciente. Creo que es un mensaje de los que dicen para llevarse a casa. ¿Hay alguna pregunta de un tema que quizás es casi de otra sesión, ¿no? Que es diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand y esa diferenciación de algunos tipos de enfermedad de von Willebrand respecto a formas de hemofilia? Sé, Maite, que esto es un aspecto tremendamente complicado y cuando hay unas guías exclusivamente solo de diagnóstico, ¿no? De la tremenda dificultad, y si os pudieses hacer como unas pinceladas del tema, porque me consta que es tremendamente complejo para Sí. explicarlo. Sí, o sea, quizá con la hemofilia el que más donde hay que hacer diagnóstico diferencial con una hemofilia leve es con una forma de Willebrand que es el tipo 2N, ¿no? Antes era más difícil, ahora es muy fácil porque todos los pacientes tenemos estudio genético, tanto se puede hacer estudio genético tanto de la hemofilia como de la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Y te va a dar, bueno, pues el estudio genético te va a diferenciar entre una y otra. Y luego hay una cosa que hacíamos antes, se puede determinar también por ELISA la unión del factor von Willebrand a la factor 8, que pues, si está dificultada sería un tipo 2N. Y luego nosotros hacíamos una cosa que cuando no teníamos acceso a los estudios genéticos en enfermedad de von Willebrand, que ahora ya lo tenemos en el centro, es bueno, pues, administrar factores recombinantes y el paciente está con Refacto, con Novoeid, bueno, con el factor recombinante que esté con Nubic y va bien con ese factor recombinante y puedes hacer cirugías, ese factor solo lleva 8, con lo cual estás tratando a un paciente con una hemofilia. Si el paciente responde a ese factor es porque solamente tiene una hemofilia leve. Si tuviera un 2N no va a responder porque le hace falta también Willebrand, ¿vale? Entonces esos pacientes habría que administrar Fandi o habría que administrar Vilate o MATP o un concentrado con el factor von Willebrand, fundamentalmente. La verdad es que es súper interesante y siempre que os escucho hablar del diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand es que realmente cada vez que lo escucho me pasa como a Dori, ¿no? Me parece un nuevo tremendamente complicado que es fabuloso. Y ya para ir acabando, porque tampoco queremos, son unas horas de la tarde
de una tarde otoñal de muy buen tiempo y supongo que a todos nos apetezca dar un paseo y tú, Maite, te lo mereces más que nadie. Pero si me vas a permitir que haga solamente dos menciones breves. Una, hablando de la profilaxis personalizada. En el caso de la hemofilia se habla mucho de que la profilaxis debe ser personalizada. En el caso de del tratamiento de von Willebrand, pues estamos como en una fase todavía quizás preliminares, pero se hace profilaxis personalizada en la enfermedad de von Willebrand y ¿sería posible que en el futuro se pueda personalizar la profilaxis en la enfermedad de von Willebrand? Sí, o sea, hacemos profilaxis, sí, la hacemos en esos pacientes que os he mostrado yo. Bueno, pues y además las guías te recomiendan eso, ¿no? Hacer un seguimiento estrecho de cómo va, por ejemplo, pacientes con menorragias, ¿no? Pues como tenemos, la verdad es que, por ejemplo, las escalas de sangrado están mucho, ahí sí que es verdad que está mucho más avanzado en el Willebrand que en la hemofilia, ¿no? Y la utilización de estas escalas de sangrado te puede llevar a indicar una profilaxis o modificar esa dosis, ¿no? de profilaxis, ¿no? Un PVAC en el caso de las menorragias, como os mostraba en ese artículo, bueno, pues que hacen una escala de dosis o que proponen ellos una escala de dosis, se basan en las escalas de sangrado. Yo creo que las escalas de sangrado junto con los accesos venosos, la disponibilidad del paciente de venir al centro y el episodio hemorrágico que condiciona la profilaxis, serían los indicadores para personalizar esa profilaxis, ¿no? Yo creo que ahí es verdad que la enfermedad de von Willebrand es mucho más fuerte en desarrollo de escalas de sangrado para todos los tipos de sangrados que tengas, ¿no? Es mucho más fuerte que el sangrado muscular o la hemartrosis que tiene el paciente con hemofilia. Entonces sí que personalizamos mucho, personalizamos a si el paciente sabe pinchar o no, la indicación, subimos a lo mejor un poquito más a la dosis y menos infusiones, los accesos venosos, sí se personaliza mucho también en Willebrand. La verdad es que es sorprendente, ¿no? Cómo habéis podido llegar a personalizar el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand en la profilaxis cuando todavía en muchos entornos, como por ejemplo has comentado Norteamérica, es tan sumamente discutida, ¿no? Por lo tanto, creo que es un elemento quizás para estar orgullosos, ¿no? Como nosotros sabemos que funciona y hemos ido ya dando el paso adicional. Me has pisado una pregunta que era cómo os personalizabais, que lo has hecho perfectamente bien, y entonces ya como última pregunta, si me permites, Maite, es hablar de las mujeres con enfermedad de von Willebrand, que sé que nosotros es un colectivo pues tremendamente relevante, la mujer con coagulopatía, no solamente la mujer como portadora, ¿no? Y nos preguntan qué papel puede tener los tratamientos hormonales sustitutivos en el tratamiento profiláctico o la prevención del sangrado, quizás mejor, de la mujer con enfermedad de von Willebrand. Yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, tú puedes poner una profilaxis muy buena, pero yo creo que es fundamental el papel del ginecólogo. Y yo la primera vez que viajé yo a Latinoamérica a hablar de Willebrand, me acuerdo que me invitaron que me encanta estar en Latinoamérica con mis compañeros, como decías tú también, Dani, me invitaron a un congreso de ginecología. Y yo digo, de ginecología, ahí para hablar de Willebrand. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Nosotros sí que tenemos la suerte en La Paz que, bueno, pues el equipo el servicio de ginecología, bueno, pues hay varias ginecólogas que están muy concienciadas y muy implicadas en el tratamiento de nuestras pacientes y nosotros la derivamos a esa ginecóloga en concreto y le ponemos la profilaxis y luego ellos, el tratamiento hormonal siempre adaptándose a las diferentes etapas de la vida de nuestros pacientes. Y al principio pensaba poner el caso clínico de una paciente que es súper ilustrativo y me gusta mucho, cómo nos hemos ido adaptando la profilaxis desde que fue trasladada de otro centro de España y cómo nos hemos ido adaptando desde que era pequeñita hasta que ahora bueno, pues, tiene hijos, ¿no? Cómo los ginecólogos han ido disminuyendo el tratamiento hormonal o suspendiendo y nosotros aumentando la profilaxis para que pudiera quedarse embarazada y aumentar la profilaxis durante todo el embarazo y luego los ginecólogos inmediatamente poner tratamiento hormonal en el puerperio inmediato, un tratamiento hormonal en condiciones y tal, para no tener problemas hemorrágicos. Yo creo que el acompañamiento de los dos, ¿no? de los ginecólogos y de los hematólogos es fundamental. Y me vas a permitir una pregunta ya de cosecha propia,
porque tenemos 5 minutitos y esta pregunta, si crees que no es apropiada responderla, no la respondas. En el mundo de la hemofilia sí hay una gran centralización del tratamiento de la hemofilia, o al menos sí hay una centralización bastante relevante con no pocos centros, pero sí un número más reducido de centros que tratan hemofilia, mientras que la enfermedad de von Willebrand es una enfermedad que se trata en un número mucho más grande de centros. ¿Crees que la enfermedad de von Willebrand, o al menos aquellas formas graves, debería ser tratada en centros más seleccionados o con centros con más expertise? ¿O el modelo actual, en el que hay un número muy importante de centros que tratan la enfermedad de von Willebrand, es un modelo adecuado? Y Ani, te quiero contar, o si quieres responderme, ¿qué opinas de estos centros y el mundo de la profilaxis, ¿no? Igual, si estos centros tienen capacidad para poder establecer profilaxis en enfermedad de von Willebrand. Bueno, yo creo que la enfermedad de von Willebrand es muy prevalente, ¿no? La mayoría de los pacientes son tipo 1, no van a tener grandes complicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el paciente está cómodo donde, o sea, más próximo al centro que esté más cercano a su casa, ¿no? Yo creo que en pacientes pues con estas indicaciones que os decía, paciente con angiodisplasia, paciente con menorragias importantes, o con enfermedad de von Willebrand tipo 3, y que haya que hacer otros procedimientos, pues igual puntualmente, bueno, puede recibir asesoramiento, a lo mejor de un centro más grande, pues a lo mejor ya que tenga equipos multidisciplinares con los ginecólogos o con los traumatólogos, o que el paciente puntualmente necesite una prótesis, o entonces posiblemente en un centro más grande, que tengas todas las técnicas para hacer monitorización, por ejemplo ahora del cofactor de la ristocetina con la glicoproteína 1B recombinante, o sea, hacer una monitorización más estrecha para una cirugía o para un asesoramiento. Yo creo que es importante, por ejemplo, en la mujer, ¿no? Pues para un asesoramiento para toda su vida fértil, o puntualmente sí que se podrían beneficiar esos pacientes más complicados, a lo mejor de un centro más grande que tenga todos esos procedimientos de monitorización, seguimiento, o otros especialistas pues más estandarizado. Pero bueno, la gran mayoría del paciente con enfermedad de von Willebrand se puede llevar, de hecho se lleva en todos los centros, en centros más pequeñitos, y están muy bien atendidos. Pues también creo, Maite, que eso es otro buen mensaje para llevarse a casa, ¿no? Como la gran mayoría de los pacientes con von Willebrand se encuentran bien tratados en los centros en los que están, y como quizás ese subgrupo que has enumerado, pues se pueden beneficiar de estas derivaciones, que además para eso existe el sistema y el modelo de derivaciones. Pues sin más, intentando cumplir el tiempo, que sabes que intentamos ser lo más puntuales posibles. Muchísimas gracias, Maite, doctora Álvarez, por tu tiempo, por tu disposición, también por tu sonrisa que nos estás compartiendo a todos nosotros, que realmente es un placer compartir este ratito virtual contigo, y darte pues mi más sincera enhorabuena por haber podido hacer fácilmente entendible pues el tratamiento de una patología muy prevalente, pero que quizás a día de hoy no se encuentra suficientemente conocida. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a vosotros. Y sin más, nos despedimos hasta otro Campus Fedelu.